Pues primero reciban un saludo en nombre de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador, filiales de la SEDOCUT y el Frente Unitario de Trabajadores. Como ustedes conocen por historia reciente, ya lo decía José hace un momento, los trabajadores hemos sido siempre los primeros defensores del patrimonio nacional a lo largo de la historia. Y cuando recordamos la historia, además, petrolera del país, esa historia que casi nadie recuerda porque no nos dejó nada, de la operación en la península de Santa Elena, de la Anglo-Ecuadoria, hace más de 100 años. Hay algo que rescatar ahí, y es que los trabajadores petroleros de la península entonces ya planteaban el problema de la nacionalización del petróleo y que los recursos petroleros tienen que servir para el desarrollo de nuestro pueblo. Esa herencia de los trabajadores de la Anglo es la que expresamos los trabajadores petroleros de hoy, a pesar de algunos traidores. Pero eso es lo que nos ha llevado a nosotros a soportar la persecución política con motivo de simplemente defender lo que a nuestro pueblo le pertenece. Y hacer un llamado a la unidad, no para este proceso y no solo por esta privatización, sino en contra de todas las privatizaciones y en toda la feria que se quiere hacer con los recursos nacionales. Porque la privatización, compañeros, no viene solamente en los últimos periodos. Porque la privatización viene desde el inicio mismo de la explotación petrolera en el oriente ecuatoriano. Porque la privatización tuvo la oposición de los trabajadores petroleros en el oriente, muchos de ellos amigos míos y perseguidos en todos los gobiernos, no solo en los 3 últimos. Compañeros que demoraron 13 años en regresar a trabajar en su puesto de trabajo después de una persecución infame, de la que hoy soy nuevamente víctima con orgullo, porque me sumo al grupo de esos compañeros que sufrieron las consecuencias de defender el patrimonio nacional. Por eso, compañeros, la constitución de un frente unitario de defensa del patrimonio no es solamente un frente de coyuntura electoral, y ahí le voy a empezar respondiendo a la ministra Manzano. No, nosotros sí nos acordamos de Chuchufín Díaz. Nosotros hemos sido los primeros en criticar de Chuchufín Díaz. Es mal. Hemos comparado lo que hicieron en Arca para decir que lo que están haciendo en Sacha es malo. Y también rechazamos que en este mismo gobierno, a pesar de esa doble moral, se esté negociando la extensión de los contratos de Arca y Chuchufín a la par que se negocia el de Sacha. Y que las cosas hay que decirlo de frente, compañeros. Porque el lucha por la defensa del patrimonio nacional no depende de un proceso electoral. Ellos escogieron privatizar Sacha en medio de las elecciones, nosotros. Por esto no más allá del gobierno de turno que esté. Tiene que ver con el futuro de nuestro pueblo y el interés de la burguesía nacional y extranjera de quedarse con los recursos que le pertenecen a la nación. Porque la defensa del petróleo que hacemos nosotros no va porque creamos que el estatismo o el Estado va a resolver nuestros problemas. Sabemos que el Estado es un instrumento de clase, para ejercer la dominación sobre la clase explotada. Lo que sabemos también es que el único que le podemos exigir derechos es al Estado. Y que si es que no dejamos que el Estado tenga recursos para garantizarnos esos derechos, lo estamos haciendo, como dice el pueblo, la casita nosotros mismos. Por eso defendemos el patrimonio nacional. Y ahora hablemos de la parte técnica y económica. Porque primero, compañeros, lo que hicieron con este proceso fue llevarlo a escondidas. En septiembre del año pasado, no en carnaval, en septiembre del año pasado nosotros denunciamos ante los medios de comunicación, ante sospechosas visitas de personal extranjero al campo Sacha, que el gobierno estaba negociando a escondidas y a dedo el principal campo petrolero del país. La acción del gobierno, en lugar de transparentar lo que estaba haciendo, si era tan buen negocio para el pueblo ecuatoriano, fue perseguirnos por denunciarnos. Y lo primero que dijeron fue que hablábamos de una supuesta concesión, que hoy vemos que no era tan supuesta. Y lo segundo que hicieron fue decir que nos sacaban de la empresa con visto bueno por haber dado declaraciones de prensa respecto de la concesión del campo Sacha. Esa fue la resolución. Y durante todos estos meses hemos venido diciendo se están feriando Sacha. El 25 de noviembre firman el acuerdo ministerial que en sus considerandos tiene como antecedente esa oferta no solicitada de la que hablaba la ministra de Energía en la rueda de prensa. No solicitada. Qué buenas gentes. Vinieron a ofrecerse solitos. En ese mismo acuerdo ministerial no consta tampoco las famosas invitaciones que no fueron respondidas por otras compañías. Aunque se consta en uno, lo lógico era que consta en otro, pues no les... Le invité a fulano de tal y no respondió o me dijo que no.
Y se demoran un mes hasta el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, como es costumbre de nuestros buenos gobernantes, para publicar en el registro oficial el acuerdo ministerial. El acuerdo ministerial que ya lo dirá Washington no entraba en vigencia hasta que se publique en el registro oficial. Y sin embargo, sobre la base de ese acuerdo ministerial ya estamos negociando con la compañía y las actas de negociación tienen fecha entre 5 y 10 de diciembre. Y en enero, cuando se destapa el escándalo y pasamos del Tuchaki del año nuevo, recién vienen y nos dicen, no el gobierno, sino la concesionaria petrólea, la minoritaria. Y les dicen, sí, bueno, lo que estamos haciendo es una negociación en donde el 20% queda para la empresa y el 80% para el Estado. Y sobre la base de eso, nosotros hicimos los cálculos y estimamos una pérdida todavía de 1.044 millones de dólares sobre esa posición, sobre ese porcentaje, que ya era lesiva para el Estado ecuatoriano. Y la explicación de por qué eso ya es lesivo es porque actualmente, compañeros, en el campo Sacha, del 100% de la producción utilizamos apenas el 10% para cubrir costos e inversiones. El 90% es utilidad. Entonces, si ya le daban 20% a una compañía a título gratuito, estábamos perdiendo ¿cuánto? 10%. Pero después resulta que nos ponen a discutir sobre ese perjuicio del 20%. Y luego una investigación periodística del portal Primicias accede a las actas de negociación y encuentran la maravilla de que el 87.5% del crudo va a la compañía privada y el 12.5% va al Estado ecuatoriano. Y que, en palabras del mismo viceministro de Hidrocarburos, la renta que obtendría el Estado ecuatoriano de este contrato son 6.000 millones de dólares, incluida la prima de 1.500 millones, que es la que están esperando hasta el martes de manera urgente. Y dicho esto, así a la gente le suena buen negocio, 6.000 millones. El problema, compañeros, es que después de la cantinflada que se mandaron en la rueda de prensa de lo que toca aquí, me toca a mí, cuando sube el precio, después le sube, cuando baja el precio, después le baja. No le dejaron nada claro a la gente, es 6 millones de dólares. Y el asunto es bien sencillo de entender. Existe una certificación de reservas no hecha por Petroecuador, no hecha por el Ministerio de Energía, hecha por una consultora internacional de las más famosas del mundo que hace la certificación de reservas de las empresas petroleras. Que dice que en el subsuelo de Sacha tenemos 14.000 millones de dólares a valor presente en reservas. Y esos 14.000 millones de dólares puestos en superficie requieren un costo de producción dependiendo de quién opera el campo. ¿Cuánto le cuesta a Petroecuador sacar esos 14.000 millones de dólares de superficie? 2.000 millones. ¿Cuánto es la utilidad entonces en esa operación? 12.000 millones. Y si el señor viceministro de Hidrocarburos nos pinta como gran negocio que vamos a llevar los 6.000 millones, quiere decir que estamos perdiendo 6.000 millones. Pero más allá de eso, lo que dice el señor viceministro de Hidrocarburos no es lo que dicen las actas de negociación. Las actas de negociación hacen un cálculo y establecen que la renta para el Estado son 4.300 millones, no los 6.000 que dijo. Entonces la pérdida, compañeros, viene a ser 8.000 millones de dólares. Y lo que es peor, aquí no solamente hay pérdida económica, resulta que el crudo de Sacha es el crudo que se carga en las refinerías. Y ese crudo que se carga en las refinerías se carga acá porque precisamente la refinería está diseñada para operar un grado API, que es lo que entrega el crudo de Sacha. Entonces, si entregamos el 87.5% del crudo en propiedad a la contratista, quiere decir que el crudo de Sacha que tiene el Estado ya no se puede cargar. Entonces nos quedan dos opciones. Una, cargar crudo de menor calidad proveniente de otros campos, lo cual afectaría la capacidad de refinación y a bastante venida menos de nuestras propias refinerías. O la otra, la opción que ya nos dio New Stratus Energy el día de hoy en un reportaje de prensa, comprar nuestro propio crudo a precio internacional. Exacto, entonces resulta que la compañía New Stratus Energy, la única que habla en los medios de comunicación y hasta paga para hacernos videos trends e infamias, la única compañía que ha dado la cara es la misma compañía que ya tuvo en operación un campo similar a Sacha en Colombia, que se llama el Campo Rubiales. Campo Rubiales, bajo operación de la entonces Pacific Stratus Energy, fíjense la coincidencia de los nombres, entraba a la quiebra en Colombia en el año 2015. Y a Ecopetrol, la empresa estatal, le toca recuperar el campo de manera emergente y solventar pasivos ambientales, conflictos comunitarios y conflictos laborales. Y esta Pacific Stratus Energy, cuyos accionistas no son estadounidenses, como dicen, sino venezolanos, compatriotas del señor viceministro de Hidrocarburos,
constituye una nueva empresa en Canadá. Y dan el New Stratus Energy, la nueva Stratus Energy. Y esa empresa que tiene una operación minúscula de apenas 3.000 barriles de petróleo por día alrededor del mundo, es la que anuncia a sus accionistas el mismo día que la ministra dijo que todavía no ha firmado nada y que la concesión no está, en su boletín de prensa, que ya se ha adjudicado en el campo más importante del país. Y además anuncia otra cosa, que todas las inversiones, incluido la deuda que van a adquirir para pagar la prima de entrada, la van a pagar con el flujo de caja de la operación. Traducido, ¿qué quiere decir eso, compañeros? Que de nuestro propio petróleo van a pagar las inversiones que van a realizar. Entonces, esa misma compañía es la que anuncia hoy a los medios de comunicación que dice, tranquilo, no va a pasar nada con las refinerías. Yo voy a poner como mi cliente prioritario al Estado ecuatoriano para que me pueda comprar el crudo. Gracias, señores. Entonces, compañeros, hay que entender desde el aspecto técnico y económico que esto no es un problema difícil de entender para la gente, a menos que se lo compliquen intencionalmente. Cuando vieron esto a escondidas, y yo les pregunto, si esto fuera un gran negocio para el país en época electoral, ¿no lo hubieran anunciado con bombos y platillos desde el inicio? Quien esconde es porque sabe que obra mal. Y cuando se les descubre y salen a confundir a la gente respecto de lo que está diciendo, es un acto de mala fe. Por eso es necesaria la unidad de todos los sectores populares para defender el patrimonio nacional. Más allá, compañeros, más allá del proceso electoral, porque esto no va a parar. Les tengo otro dato. El día martes, el presidente de la República les ha puesto fecha límite para que le entreguen los 1.500 millones de dólares. Seguramente eso no va a pasar. Y seguramente vas a ver la salida elegante del gobierno nacional para decir no vamos a entregar a Sacha. Pero saben que sí va a pasar. Ya salieron, pues, es la primera vez, no se han dado cuenta que están los mismos privatizadores en contra de la concesión. Porque hay intereses también de otros capitales en hacerse con Sacha. Y están intereses de capitales norteamericanos también detrás de eso. Y el problema aquí no es, como nos saben decir, es que ustedes están en contra de todo y no les gusta la empresa privada y por eso no quieren que participen. Hemos dicho con claridad, donde hay inversiones de riesgo, donde tiene que hacerse todo desde cero, bienvenido a la inversión privada para compartir el riesgo. Pero cuando ya hemos hecho todos, hemos asumido el riesgo nosotros y le tenemos lindo y produciendo, ¿por qué vamos a regalar esos riesgos? Entonces, compañeros, es importante saber que más allá de los procesos electorales hay que aprender de la historia. Lo que pasó con Chuchufindi, lo que pasó con Auca, no se puede repetir. Lo que hicieron con Sacha y están haciendo con Sacha, no se puede repetir. Lo que han hecho con todos los campos petroleros del país, no se puede repetir. Y por eso esto va más allá de las elecciones. Este es un proceso en que la clase trabajadora del campo y la ciudad y el pueblo ecuatoriano tienen que entender la necesidad histórica del patrimonio de nuestro pueblo, que es lo único que va a garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales como seres humanos que tenemos hoy en día. Y por eso, yo respaldo el planteamiento que se ha hecho ya en las dos intervenciones previas. No es necesario coordinar, pero coordinar ordenadamente. Muchos nos han acompañado en las movilizaciones que hemos hecho. Y cuando hemos hecho movilizaciones han visto que hemos tenido un orden en esas movilizaciones. Porque hemos sabido coordinar adecuadamente entre quienes las hemos organizado. Y me parece a mí que una de las resoluciones que tiene que salir de esta asamblea es precisamente la conformación del comité de coordinación de las acciones de movilización. Para tener en la unidad organización, para saber perfectamente cómo actuar y qué acciones vamos a emprender. Caso contrario, compañeros, intereses ajenos a la defensa del patrimonio nacional pueden infiltrarse en las acciones populares. Y eso va a deslegitimar la acción, porque hay que estar claros, compañeros. La burguesía es una sola clase, pero tiene fracciones. Y el pueblo ecuatoriano no puede caer en el error de, por combatir una fracción, aliarse con la otra, porque eso significa precisamente la debacle de la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, compañeros, es importante esa misión. Yo nuevamente les agradezco
esa inmensa solidaridad que hemos recibido en este proceso de transición. Con honor, podemos decir que los trabajadores hemos puesto los cabellos en esto. Pero creemos que ha valido la pena, compañeros, porque estamos viendo a un pueblo para defender el patrimonio colectivo. Así es, Washington, sí. No solamente agradecerles muchísimo esa lucha, que creo que este salón lleno, compañeros y compañeras, da muestra de esa lucha y esa defensa que ustedes han demostrado en favor del país. Y que ese eco que hoy estamos aquí, que muchos que no somos expertos del tema petrolero, pero que quizás sí sentimos en nuestro corazón, sí, lo que Marcela lo ha dicho, lo que el compañero, pues, Almeida lo ha dicho, de verdad, lo sentimos, Washington, Jorge, ¿no? Los compañeros, pues, obviamente, del Sindicato de Trabajadores. Y creo que esa posibilidad de hacer ese gran frente de unidad, pues, lo muestra no solamente las voces que estamos aquí, sino esa conciencia patriótica que no es la primera vez, queridos compañeros y compañeras. Y si bien, como ustedes lo han mencionado, pues no solamente está el caso Sacha, dolorosamente, pues esto nos convoca, pero como bien lo decías, Washington, pues también hay otros casos que habrá que unir, sí, a este, vamos a decir, a este atraco oligárquico que hoy estamos viviendo. Porque si bien, obviamente no hay que hacer de esto un tema electoral, pero tampoco hay que decirlo, estamos atravesando pues un tema electoral. Está el caso LOM, está el tema de los desayunos escolares, 100 millones en contratos para la señora Isabel Noboa, ¿sí? Está el caso Progen, 69,5 millones, Petro Noboa, 9 millones, está el caso Chalecos, 34 millones, y obviamente este atraco del Campo Sacha. Queridos compañeros, compañeras, solo unirnos en su lucha y que sepan que aquí estamos unidos para defender a nuestro país. Muchas gracias. Hemos resuelto, primero, constituir la Asamblea Permanente por la defensa del patrimonio nacional. Segundo, hemos decidido, también hemos resuelto realizar e impulsar todas las acciones legales tendientes a evitar que se llegue a concretar la firma del contrato de Sacha. Y esto implica todas las acciones de todos los campos, es decir, en el campo del área constitucional, en el área judicial, también compareciendo con amicus en las acciones de protección que se hayan presentado. Pero también en cuanto ya a las acciones concretas de movilización dentro del marco del ejercicio del derecho pacífico a la resistencia y a la protesta pacífica, contemplado en el artículo 98 de la Constitución, realizar la actividad de un plantón digital el día 10 de marzo. Vamos a establecer, la coordinación se va a establecer con un anuncio público, la hora para efectos de realizar, de tal forma de que sepa el presidente de que toda la gente se activa. Segundo, vamos a realizar el mismo 11 de marzo plantones a nivel nacional. Y ya aquí en la ciudad de Quito vamos a establecer la hora más conveniente, el lugar, y también en la ciudad de Guayaquil ya hemos insinuado dónde serían los lugares más convenientes, pero vamos a establecer, cada uno de los representantes de las organizaciones va a coordinar también con sus bases para efectos de encontrar la mejor hora, pero la fecha está definida. En ese sentido, compañeros, también se han autorizado todas las acciones legales y esas incluyen la proposición de una denuncia cuyo texto vamos a poner en consideración de la mesa directiva. Compañeros, sin más que informarles, deben saber que la convicción es firme. Podemos decir que este rato está empezando a ver la unidad de la gente por el Sacha no se vende, Sacha se defiende, Sacha no se vende, Sacha se defiende. Y una corona oxidada no puede producir 77,000 barriles de petróleo por día. Así de simples. Los datos contradicen todo el relato que mantiene el gobierno nacional para justificar un acto que iniciaron en septiembre a escondidas y que lo tuvieron que sacar a la luz apresuradamente después de que el pueblo se indignó. Hicieron una visita con la prensa, en donde incluso les llevaron a ver una plataforma, la Sacha Norte 1, que tiene el material que ha sido declarado de baja y está en proceso de chatarrización, haciéndoles pensar de que esa es la infraestructura de producción que está actuando. Lo cierto, compañeros, es que 77,000 barriles de petróleo por día no se producen en estaciones deplorables. Y no les llevaron a la prensa a ver los equipos nuevos que fueron implementados
con las inversiones que ha realizado el Estado ecuatoriano de cerca de 140 millones de dólares por año. Hay control rooms nuevos, hay switchgears nuevos, hay sistemas contra incendio nuevos que no le mostraron a la prensa. Entonces es importante hacer notar de que la realidad concreta, los datos de producción fiscalizada, demuestran que no hay tal corona oxidada. Y además yo me pregunto, ¿quién haría un préstamo a un banco por 1.500 millones de dólares para comprar una corona que no sirve? Y entonces el pueblo no come cuento. Lo que hemos presenciado en estos días ha sido el resultado de la indignación popular. Y como les decía hace un momento, los trabajadores hemos puesto nuestra cuota de sacrificio al ser perseguidos por este gobierno por defender el patrimonio nacional, pero les puedo decir, quien más ha sido perseguido por esto, que valió la pena, porque el pueblo ecuatoriano está defendiendo lo que les pertenece. ¿Tienes un proyecto, una empresa, y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.